¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todos muy bien? Bueno, vamos ya para terminar casi nuestra serie que hemos visto en el mes de noviembre y lo que llevamos de diciembre. Vamos a terminar en 8 días la serie de la huella de la luz y el título del mensaje de hoy es Hermanos, he pecado. Vamos a leer todo el capítulo 1 de Primera de Juan, que es de lo que hemos estado hablando toda esta serie. De eso se ha tratado. Dice así la palabra del Señor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Que el Señor sea resplandeciente sobre nosotros hoy, que su palabra nos ilumine. Eso pedimos al Señor. Amén. El apóstol Juan, al escribir esta carta, la escribió ya siendo anciano. No sabemos cuántos años podía tener, pero era bastante avanzado en edad. Probablemente unos 80 y tantos o 90 y tantos años. Y él tenía quizás unos 30 y tantos cuando conoció a Jesús. Es decir, él escribe esta carta más o menos unos 60 años después de haber conocido a Jesús. Y él escribe como si lo hubiera conocido ayer. Le cambió tanto la vida haber conocido a Jesucristo. Tanto, tanto, que él no volvió a hablar de otra cosa durante sus 60 años restantes. Pero no pienses que fue porque la verdad el contacto que ellos tuvieron con Jesús fue básicamente de 3 años y medio. El Señor los llamó a ser discípulos, duraron 3 años y medio con Él, murió en la cruz, resucitó al tercer día, estuvo con ellos unos días más y ascendió al cielo y hasta ahí, visible. No pensemos que los 60 años restantes Él no volvió a estar con Jesús. Él siguió estando con Jesús todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él dijo, yo no los voy a dejar solos, sino que estaré con ustedes porque les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en ellos, ellos siguen teniendo comunión con Jesús. Pero lo impactante es que ellos lo vieron, lo oyeron con sus oídos, lo tocaron con sus propias manos, lo contemplaron.
Eso los marcó para siempre. Y ellos no solo conocieron a Jesús, sino que estuvieron con Él y recibieron su mensaje. Ellos escucharon su mensaje. Entonces lo que ellos hacen es decirle a otras personas, esto fue lo que nos pasó. Y les contamos estas cosas porque queremos que ustedes conozcan a Jesús. Queremos que ustedes experimenten lo que nosotros experimentamos. Y si ustedes creen y aceptan nuestro mensaje, ustedes van a tener comunión con Jesús y vamos a tener comunión unos con otros. Eso es lo que Juan está diciendo ahí en el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Comunión con quiénes? Con nosotros. O sea, Juan quiere que ellos tengan comunión con él y con sus hermanos, con los demás. Y dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, es una relación vertical con Dios, pero también horizontal con nosotros. Eso es lo que Juan está buscando. Pero esa comunión solo va a ser genuina, atentos, esa comunión solo va a ser genuina en la base de un mensaje. Esa comunión solo va a ser genuina en la base de un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Qué significa eso? Que si Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla y yo digo que creo en Dios, yo digo que soy muy espiritual, yo digo que tengo una relación con Dios, entonces a mí se me tiene que notar. ¿Bien? A mí se me tiene que notar. Yo les conté a ustedes mis experiencias del pasado en las que me perdía en el licor, en las borracheras más tremendas, con amigos que eran ateos, que eran ocultistas, y en esos momentos a mí me daba por hablarles de Dios. Yo no tenía ni idea acerca de Dios, no conocía la Biblia, pero yo creía que yo estaba bien con Dios. Y ahí estaba en esas borracheras con ellos, haciendo lo que ellos hacían, burlándome de lo... De hecho, yo era el más vulgar de todos, pero les hablaba de Dios. ¿Te das cuenta? No, si uno está en la luz, y en la luz, y Dios es la luz, y en Él no hay ninguna tiniebla, y yo digo que tengo una relación con Dios, eso se me tiene que notar. Porque si no se me nota, entonces creo que tengo una relación con Dios, pero realmente no la tengo. Porque sencillamente si yo estoy seco y me meto en el agua, ¿qué pasa? Me mojo, es natural. Yo no puedo estar seco, meterme en el agua y seguir seco. No puedo, es imposible. Del mismo modo, yo no puedo estar en la luz y andar en tinieblas. Si digo que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, ¿qué estoy haciendo? Estoy mintiendo, ¿cierto? Lo dice Juan en los versículos 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, si yo ando en la luz, tengo una actitud diferente hacia el pecado. ¿Si es así o no es así? Si yo ando en la luz, voy a tener una actitud diferente hacia el pecado. Porque estoy en la luz. Y dice ahí que ahí la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo nos limpia de pecado la sangre de Jesús? Muy bien, cuando andamos en la luz. Yo no puedo andar en tinieblas y esperar que Jesús me limpie de los pecados. Ustedes han oído el dicho,
El que peca y reza, empata. Eso es una manera absurda de decir, el que anda en las tinieblas y le pide a Dios que lo limpie, pues lo limpia. Eso es falso, eso no pasa, eso es una mentira. Yo no puedo andar en tinieblas y decir, ay Dios, perdóname por lo que voy a hacer, por ejemplo. O Señor, voy a hacer esto y después le pido perdón. Todo eso son engaños, hermanos. Todos esos son engaños que nosotros nos hacemos. No podemos andar en las tinieblas y en la luz al mismo tiempo. Yo no puedo estar en una piscina mojado y seco al mismo tiempo. No puedo. Sencillamente es incompatible. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo nuestro pecado cuando andamos en la luz. Pero ese andar en la luz, como lo estamos viendo, ¿qué implica? Tener comunión unos con otros. Ok. Tener comunión unos con otros. ¿Esto qué significa? Que ese pensamiento de que yo tengo mi relación con Dios, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, por ejemplo. ¿Han escuchado gente decir eso? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Porque en la iglesia hay una mano de gente hipócrita, no sé qué. Allá en la iglesia todos son unos estos y unos lo que sea. Entonces yo no creo en la iglesia. Yo tengo mi relación con Dios y todo está bien. Ahora, la Biblia no nos manda a creer en la iglesia. ¿Sí o no? No hay un solo versículo que nos diga que nosotros debemos creer en la iglesia. Es que la iglesia no es para creer en ella, la iglesia es para amarla. ¿Sí? Dios no nos manda a creer en la iglesia, Dios nos manda a amar a la iglesia. Y a la iglesia hay que amarla con todo y defectos. ¿Sí? La iglesia hay que amarla con todo y defectos porque Jesús la ama. La iglesia es la novia de Jesús. Yo no puedo, miren, si alguno de ustedes llega y me dice, ¿sabe que su esposa me cae mal? Y usted es mi amigo, ese día se acaba nuestra amistad. Punto. Yo no voy a tener una amistad con alguien que le cae mal a mi esposa. Así de sencillo. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Porque amo a mi esposa. Así que el que me ama a mí tiene que amar a mi esposa. Así es. Le guste o no. Si no, búsquese otro pastor. Así de sencillo. Jesús es igual. Tú no puedes decir que amas a Jesús, pero no te gusta a su esposa, su novia. No puedes. Entonces, la persona que dice, yo con Dios estoy bien, pero no me congrego, no hago parte de la comunidad, no tengo comunión con otros, esa persona se está engañando, no está andando en la luz, porque ¿qué está diciendo Juan ahí? En ese versículo, de nuevo, el 6, 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión los unos con los otros. Una señal de que yo estoy en la luz es que tengo comunión con otros. Es decir, Dios ha obrado en mi corazón de manera que me gusta estar con los que también creen en el Señor. Al principio, dígame si no todos nos sentíamos como mosca en leche en la iglesia. Decía, esa gente toda rara y levanta las manos y que aleluya y que amén. Y que la pandereta. ¿Sí? Nos sentíamos supremamente incómodos. Pero llega un punto en el que uno dice, cuando Dios empieza a orar en uno, uno dice, yo necesito eso. Yo necesito estar con ellos, no solo para esto, sino para conocernos, para ayudarnos a crecer, para tener amistades significativas, porque aquí es donde podemos tener las mejores amistades. Porque crecemos, porque aquí somos más sinceros, acá no sonreímos hipócritamente. De hecho, incluso acá es donde de pronto a veces más problemas se nos presentan, porque somos re diferentes y no me gustó esto y no me gustó lo otro, pero tenemos un amor que va más allá de toda diversidad. Lo que nos sostiene no es decir que somos cristianos, lo que nos sostiene es el amor de Cristo. ¿Sí? Tenemos comunión unos con otros, somos muy diferentes, pensamos muy diferente acerca de muchas cosas de la vida, pero aquí estamos y nos amamos. Eso es una señal de andar en la luz, tener
comunión los unos con los otros. Y de todo eso, si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando en toda esta serie. Pero Juan añade un elemento, y de ese vamos a hablar hoy. Andar en la luz no es solo tener comunión con Dios y que se extienda a tener comunión con otros. El nuevo elemento que Juan añade en su carta es: andar en la luz implica confesarnos nuestros pecados. Eso es andar en la luz. Los versículos 8 al 10 dicen así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Si miras el comienzo del versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Uno dice: bueno, no es mi problema. Yo nunca he dicho que no tengo pecado. ¿Cierto? Es más, levante la mano con toda la sinceridad y humildad del mundo. Levante la mano el que no peca. Entonces uno dice: ¿y Juan de qué está hablando, cierto? Si decimos que no tenemos pecado, pero es que debemos entender las palabras de Juan. El problema no es que alguien diga que no tiene pecado. El problema no es que alguien diga que no peca. ¿Saben por qué? Porque esa persona probablemente no existe. O sea, no creo las probabilidades de que en la iglesia cristiana haya un cristiano que diga que no peca. No. Sencillamente no. Creo que eso no es muy probable. ¿El cristiano promedio se reconoce a sí mismo como pecador o no? Nos reconocemos así. El cristiano promedio se reconoce como pecador. Entonces no es común encontrar un cristiano que diga que no peca. Yo no he conocido el primero. Llevo un poquito más de 20 años siendo cristiano. Y no he conocido al primer cristiano que diga que no peca. Entonces uno dice: ¿entonces de qué está hablando Juan? Porque sale con eso de: si decimos que no tenemos pecado, ¿cierto? Claro, no. Él no está queriendo decir eso. ¿Sabe que sí es común? Es muy común encontrar cristianos que no hablan de sus pecados con otros. Eso sí que es muy común. Encontrar cristianos que no hablan de sus pecados con otras personas. Con nadie. Entonces el verdadero problema es vivir ante los demás como si no estuviéramos cometiendo ningún pecado. Ese es el problema. Eso es de lo que está hablando Juan. Vivir ante los demás como si no estuviéramos cometiendo ningún pecado. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, no sé qué, si es más, estoy para servirte, para ayudarte, pero tú nunca vas a decir: he hecho esto. Ese es el problema. Y cuando somos una iglesia así, nos estamos engañando y no tenemos una comunión auténtica. Y si ese es el estado actual de esta iglesia, entonces nos estamos engañando actualmente. Si somos una iglesia donde no hay confesión de pecados, nos estamos engañando. De eso es de lo que está hablando Juan ahí. Si decimos que no tenemos pecado, se refiere a que si yo en ningún momento me acerco a alguien a decirle: hermano, he pecado en eso, pues nos estamos engañando. Hemos cometido un error,
y cuando digo hemos me refiero al cristianismo contemporáneo, y es aislar el versículo 9 de ese texto. Qué versículo tan famoso. Y yo creo que cualquiera que lleve años en el cristianismo ha oído y leído ese versículo 9 un montón. El versículo dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Ese versículo que hemos hecho como iglesia durante muchísimos años. Lo hemos cogido del capítulo y lo hemos sacado, lo hemos arrancado de ahí y lo hemos visto como si estuviera solo ese versículo. Y lo hemos usado para enseñar que pues cuando tú le confiesas tus pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Lo cual es cierto. Es cierto. Si tú le confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Él es así. Y Él lo que quiere es que nosotros vayamos y le confesemos a Él nuestros pecados. Pero no es lo que Juan está diciendo. Eso no es lo que Juan está diciendo. Porque si regresamos ese versículo 9 al capítulo 1 completo, nos damos cuenta que Juan en ningún momento está hablando de confesarle los pecados a Dios. Él no está en ese tema. Él está en el tema de la comunión. Él está hablando de su deseo, de hecho es el propósito de esa carta. Estas cosas escribimos para, ¿sí?, tener comunión con ustedes, para que nuestro gozo sea completo. Ese es el propósito de la carta. Él lo que le interesa es tener comunión con otros. Él lo que le interesa es que los demás crean en Jesús para que así puedan tener comunión unos con otros y estar felices. Y es en ese contexto cuando viene y dice, pero si uno de ustedes o si nosotros decimos que no cometemos pecados, nos mentimos. Entonces, ¿saben qué debemos hacer? Confesémonos los pecados. Y si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, lo que está diciendo es, si en nuestra comunión andamos en la luz, debemos llegar a un punto en el que tengamos la capacidad de acercarnos a otros y decirles, estoy luchando, necesito ayuda. Ahí viene la limpieza del pecado. ¿Sí? Es ahí donde empieza a operar. Quiero que entendamos esto. Estamos hablando de confesar pecados en la iglesia. Pero eso no significa que vamos a coger al pastor Rafael y le vamos a comprar un confesionario así como ese biombo de madera que está allá atrás. Y lo sentamos allá 24 horas al día que se siente allá. Para llegar cualquier día, pastor, perdóneme porque he pecado. No es eso lo que está diciendo ahí. Eso fue una tradición que se desarrolló con los siglos y se practica en la iglesia católica. Pero la iglesia original no hacía eso. La iglesia original era fraternal. La iglesia original era una comunidad de personas que se amaban. Y entonces se confesaban los pecados unos a otros. ¿Sí? No era una persona a la que le debían confesar los pecados. Y eso sí que debe ser horrible trabajar en eso. Uno ahí escuchándole las intimidades a la gente y que ni los conoce. ¿Cierto? Feo. En cambio, cuando somos familia, es diferente. ¿Sí? Es muy diferente. Ahora, sigamos aclarando. No significa que entonces ahorita todos van a pasar, van a coger el micrófono y van a confesar sus pecados. Y todos escuchan. No. Hay personas a las que yo no les puedo confesar mis pecados. ¿Por qué? Porque no me pueden ayudar. Yo le voy a confesar mis pecados a las personas que me pueden ayudar. ¿Sí? Pero para saber quiénes me pueden ayudar, yo tengo que hacer ¿qué? Conocerlos. Entonces necesitamos tener relaciones estrechas, ¿sí o no? Yo tengo que tener una amistad tal que yo pueda sentir la confianza de decir, mira, me pasa esto. Y yo sé que esa persona en ningún momento me va a señalar, ni se va a salir por allá a hablarle a otra persona de eso, sino que lo va a guardar y me va a ayudar. ¿Amén? Ahí es donde sucede esto. Si te das cuenta, es algo hermoso, pero es algo que hay que construir.
Yo no sé cuánto tiempo nos tome llegar a ser ese tipo de iglesia, pero para llegar a ser ese tipo de iglesia tenemos que seguir construyendo nuestras relaciones, teniendo amistades sinceras, sinceras. Y va a llegar el momento en que seamos una iglesia que tiene esta cultura de confesión de pecados. Mis hermanos, por favor reflexionen en esto. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le confesaste tus pecados a alguien de la iglesia? Piensa por unos segundos. Puede que digas, uy, yo nunca. O yo, uy, eso fue hace unos 2 años. Imagínate. Y aquí Juan nos está diciendo que el que anda en la luz tiene comunión unos con otros y esa comunión implica la confesión de pecados. Entonces, ¿qué tipo de comunión tenemos, iglesia? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que alguien se te acercó a ti a confesarte pecados? Piensa en eso también. ¿Será que eres una persona que es encontrada digna de confianza? Ahora, si tú eres una persona que solo viene, se sienta aquí los domingos y se va, y el resto de la semana no te conoces con nadie, no estrechas relaciones con nadie, pues obvio, ¿quién te va a buscar para confesarte pecados? No, tú eres un extraño. O sea, sabemos cómo te llamas, bienvenido y todo, pero hablando en términos de comunión, tú eres extraño. Entonces no vamos a poder tener esa relación hermosa y especial de transparencia, de ayudarnos unos a otros en las luchas, ¿no? Entonces la comunidad que no hace estas cosas, y no es Visión Colombia, porque aquí en Visión Colombia sí esas cosas suceden, sí hay confesión de pecados, pero de muy pocas personas, de muy pocas personas. Pero la comunidad que no hace eso es una comunidad que se está engañando. Porque estamos viviendo como diciendo que no pecamos. Y si decimos que no pecamos, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Están siendo sacudidos hoy? Gloria a Dios, esa es la intención. Porque no podemos ser una iglesia cuya comunión no sea auténtica, de luz verdadera, de luz verdadera. Bien, ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? No, esa idea no me gusta, esa idea de tener una comunión con otros y que se desarrolle una amistad en la que yo tenga que contar mis cosas, mis luchas y todo eso. Yo no quiero eso. Ok, yo la verdad sí lo quiero, yo necesito eso. Pero si una persona no quiere eso o una iglesia no quiere eso, ¿sabe por lo general cuál se vuelve la alternativa? Decir, no, vamos a hacer, nosotros somos una iglesia que combate el pecado, ¿sí? Nosotros somos una iglesia que no va a tolerar el pecado. Nosotros somos una iglesia que va a denunciar el pecado porque Dios es digno de ser alabado, adorado, santidad a Dios. Y entonces es fácil desde el púlpito, desde el salón de clases, desde el grupo pequeño en casas, denunciar el pecado, decir, mire, esto es pecado y esto es pecado y un pecador no debe hacer esto y lo es que los pecadores esto y es que no vamos a tolerar el pecado y es que esto. Genial. Y entonces cuando creamos esa cultura de denunciar el pecado, de atacar el pecado, de todo eso, y no estoy diciendo que denunciar el pecado sea malo, y no estoy diciendo que no tolerar el pecado sea malo, y no estoy diciendo que combatir el pecado sea malo, todo eso hay que hacerlo, ¿bien? Pero cuando nos limitamos a eso, nos convertimos en personas que hablamos de cómo pecan los demás. Entonces, uy, esta persona hizo esto.
tener cuidado, esta persona hizo esto. Y es que este lo otro, y es que este lo otro, y es que este lo otro. Y mire que esta persona cometió esta cosa, y no sé qué, no sé qué. Y es que no podemos tolerar estas cosas. Hermanos, denunciar el pecado de otros es fácil. Pero ¿quién quiere confesar sus propios pecados? Entonces, ¿cuál es la actitud correcta, hermanos? La actitud correcta de combatir el pecado es, repitan conmigo esta palabra, restaurar, limpiar. Ese es el propósito de combatir el pecado. No señalar a los demás para demostrarme como si yo fuera mejor, sino restaurar, limpiar. ¿Cuál es la iglesia ideal? ¿Cuál es la iglesia ideal? Hazte esa pregunta en este momento. ¿Cuál es la iglesia ideal? Voy a leer los versículos 8 y 10 y quiero que tengas en mente esa pregunta. ¿Cuál es la iglesia ideal? Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De nuevo, ¿cuál es la iglesia ideal? No, la iglesia ideal es aquella en la que no hay pecado. Pues si esa iglesia existe, yo no puedo ir. Me la tiro. ¿Mm? Y sí, sería súper ideal una iglesia así. Sería maravilloso una iglesia donde no hubiera pecado. Pero ¿es posible en estos tiempos una iglesia así? ¿Será posible una iglesia así? Y entonces vamos a predicar y vamos a enseñar y vamos a hablar y vamos a actuar como si fuera posible, como que aquí nadie peca. ¿Es esa la iglesia ideal? ¿Nos vamos a poner esa máscara? No creo. ¿Por qué? ¿Cómo eran las iglesias en el Nuevo Testamento? Si tú te pones a leer el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿sabes qué vas a encontrar? Pecado en las iglesias. Eso es lo que vas a encontrar. Y por lo menos los 5 aspectos más fuertes de pecado que lastimaban a las iglesias en ese entonces eran estas. Número 1, inmoralidad sexual. Ellos vivían en unas comunidades, en unas sociedades que eran tan inmorales que a ellos mismos los habían influenciado. Y para ellos levantar el estándar de la pureza fue sumamente difícil porque todos venían con unas costumbres terribles de inmoralidad sexual. Fornicación, adulterio, homosexualismo, orgías. Ellos venían de sociedades donde todo eso se celebraba. Y venir a ser iglesia cuando todos venían con costumbres así, eso fue difícil. Y por eso luchaban con la inmoralidad sexual, como iglesias. Además, luchaban con la discriminación y con las divisiones. Fuera por clase social, por ejemplo. Unos miraban por encima del hombro a otros por clase social o por la raza o por preferencias personales o desacuerdos particulares. Y entonces, no es que él piensa así, es que yo soy de este, es que usted es del otro, y terminaban peleando por eso y terminaban separándose, dividiéndose por eso. Otra cosa que atormentaba tremendamente a las iglesias del Nuevo Testamento eran las prácticas idolátricas. Muchos venían de otras creencias, de otras religiones, tenían un montón de supersticiones, y los que venían del judaísmo tenían una cantidad de restricciones tremendas que querían imponérselas en la conciencia a otros. Tenían también problemas éticos en el ministerio. Se peleaban porque cómo debían usar los dones espirituales, que cuál era el orden del culto, que si las mujeres podían o no enseñar en la iglesia. Había mujeres que eran supremamente imprudentes y por eso Pablo tuvo que decirles, yo no permito que las mujeres enseñen. ¿Sí? Había una tendencia a querer tumbar la autoridad masculina y por eso Pablo tuvo que decir, yo no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre,
porque venían de culturas donde las mujeres ejercían sacerdocio religioso y hacían lo que querían. Y querían hacer lo mismo en la iglesia. Otro problema era el trato hacia los débiles en la fe. Tenían acciones que podían hacer tropezar a los nuevos en la fe y no les importaba. Esos eran los problemas de la iglesia del Nuevo Testamento. Si vemos una iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, no vemos una iglesia que no peca. Y uno tendería a pensar que aquí está la iglesia ideal, ¿no? ¿No? Sí, ahí está la iglesia ideal, pero no es esa la que no peca. Hablemos de nosotros. Estamos en una sociedad inmoral que celebra la fornicación, el adulterio, las orgías, la homosexualidad, comunidad LGTB. Estamos repletos de eso, ¿sí o no? Y si de repente se nos llega aquí a la iglesia 5 personas que se rinden a Cristo, pero uno es gay, el otro es esto, el otro es esto, el otro es esto, ¿de qué se nos está llenando la iglesia? De pecadores. ¿Qué hay que hacer? Ayudarlos. Y no decirles, mira, tú aquí no entras. Aquí somos mejores que tú. Eso no se hace. Eso no se hace. Que es que si nos ponemos falda, que es que si no nos ponemos falda, que es que si cantamos himnos, que es que si usamos luces, que es que si hacemos obras de teatro o no, no, eso es del diablo. Nosotros acá predicamos con corbata, acá nosotros hacemos es esto, esto y esto. Ah, no, pero es que ustedes son muy tradicionales, pero es que esto y lo otro no, ese instrumento es del diablo. En fin, hay un montón de diferencias actuales en la iglesia que nos mantiene también divididos creyendo que somos mejores que los demás. Andamos en esas y eso no está bien. ¿Por qué pretendemos actuar como que yo no peco? Pero ellos sí, por poner lucecitas, por poner cosas, en fin, tantas cosas. No, pero es que Dios es santo. ¿Es eso realmente lo que significa la santidad? ¿Usar o no luces? ¿Cómo se nos facilita mirar el pecado del otro para decir, tenaz, yo soy mejor? Aunque nunca lo decimos, pero actuamos como si así fuera. Te voy a decir algo. A mí me gustan los videojuegos. Al pastor Juan Manuel le gustan los videojuegos. Yo soy de la generación de los videojuegos. Yo tuve el Atari 2600 Family, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64. Mis papás nos compraron de todo eso. Fuimos privilegiados en ese sentido. Y actualmente por ahí tengo guardado un Nintendo Wii, un PlayStation 3. Me gustan los videojuegos. Pero hoy en día he llegado a un punto de mi vida espiritual y de mi edad, tengo 39 años, en los que yo quisiera sentarme un día a jugar videojuegos, pero la conciencia no me deja. Porque tengo tantas cosas que hacer, que yo digo, chévere y todo, pero no quiero perder el tiempo en eso, ¿sí? A mi esposa también le gustan y este año yo creo que si hemos jugado videojuegos, habremos jugado por ahí quizás 1 hora en todo el año de videojuegos. 1 hora. Ahora, suponga que acá hay otra persona conservadora, a la carachas, 60, 70 años de edad, y no estoy hablando del pastor. Imagínese una persona muy conservadora, otra persona, que de repente se entera que al pastor Juan Manuel le gustan los videojuegos, pero no sabe que he jugado tan solo 1 hora este año, pero solo sabe que le gustan los videojuegos. Y él, como es de otra generación, atentos, es de otra generación, él piensa que los videojuegos son para vagos. ¿Listo? Y de repente dice, ¿y al pastor Juan Manuel le gustan los videojuegos? Pero pastor, no le pueden gustar los videojuegos si eso es para vagos.
¿Sí me entienden para dónde voy? ¿Cómo es posible? Tenaz. Pero resulta que este señor conservador a la carachas de 60 años ve televisión todos los días 2 o 3 horas. Películas, series, novelas, dichoso. 2 o 3 horas al día. De hecho, si se ve una sola película ya fueron 2 horas. Yo les digo, yo me gasté 1 hora en el año, 2, 3 horas diarias viendo televisión. ¿Quién ha desperdiciado más tiempo? Listo. Ya nos estamos poniendo nosotros en el punto de señalar, yo soy mejor que tú. ¿Sí? ¿Sí ve cómo cambiamos de fácil? ¿Cómo cambiamos de fácil? Listo, entonces yo, Juan Manuel, ya señalé a este señor porque él gasta 2, 3 horas diarias y yo solo me tiré una al año. Entonces, ¿quién está desperdiciando más tiempo? ¿Quién es el vago? ¿Sí? Pero yo no caigo en cuenta que aquí tengo un aparatico llamado celular que todos los días lo uso y en cualquier ratico libre me quedo así mirando redes sociales y cuando voy y miro la sumatoria del tiempo de todo el día me tiré 4 horas en redes sociales. ¿Quién está desperdiciando más tiempo? Ahora soy yo otra vez. ¿Te das cuenta? Solo estoy hablando de un tema. Pero ¿qué de los demás temas? ¿Qué de si se consume o no alcohol? ¿Qué de cómo llevar un buen matrimonio? ¿Qué de cómo manejar los impulsos sexuales? ¿Qué de cómo vestir? Que si se puede usar arete, que si se puede una persona tatuar o no. En fin, ahí podemos entrar en toda una cantidad de temas donde cada uno va a llegar en algún punto en el que se va a poder levantar y como que se le va a salir el yo soy mejor que tú. Esa es una cultura de la condenación, hermanos. No es una cultura de la restauración. Y ojo, yo no estoy hablando de una cultura de la tolerancia al pecado. Entonces, bueno, cada uno haga lo que quiere y no nos metemos con nadie. No, así es este mundo. Por eso es que está como está. Pero la alternativa no es levantarnos a atacar todo aquello que no nos gusta a nosotros. Entonces vivimos en una era difícil. ¿Sí o no? Vivimos en una era difícil. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la iglesia ideal? Y voy cerrando con esto. La iglesia ideal no es la que no peca. La iglesia ideal es la que perdona y restaura al pecador. Amén. La iglesia ideal es la que perdona y restaura al pecador. Porque decir que no pecamos es hacer a Dios mentiroso e ignorar su palabra. Quiero dejarlos con 4 puntos para que apliquemos. Qué lástima que no estemos todos. Pero de todos modos, esto es algo que hemos venido predicando de diferentes formas en todo el año. Pero los que estamos, sé que hay personas nuevas, pero los que de pronto estamos y que ya somos miembros de esta iglesia, amamos esta iglesia, nos gusta estar aquí, quiero dejarles esta aplicación. Son 4 puntos. Número 1, aceptemos la realidad. ¿Cuál? ¿Cuál realidad? Todos pecamos, pero no cometemos los mismos pecados. Importante. Todos pecamos, pero no cometemos los mismos pecados. Creo que esa es una realidad que hay que aceptar. Si queremos ser una iglesia de luz, tenemos que aceptar esto. Todos pecamos, pero no cometemos los mismos pecados. Segundo, comprendamos. ¿Qué debemos comprender, hermanos? Que andar en la luz no significa ausencia de pecado. Uno se lo podría imaginar así. Ese man anda en la luz, o sea, ese man no peca, ¿cierto? No, falso. Andar en la luz no significa ausencia de pecado. Andar en la luz significa confesión de pecados. Y no hay ni un amén. Bueno, seremos 2 o 3 confesando pecados. No, la idea es que seamos todos. Andar en la luz
no significa ausencia de pecados. Andar en la luz significa confesión de pecados. Porque ¿qué es lo que significa eso? Que tengo oscuridad acá y la saco a la luz. Hermanos, he pecado. ¿Sí? Eso es andar en la luz, realmente. Tercero, ayudemos a quienes podemos ayudar. Y busquemos ayuda de quienes nos puedan ayudar. Ese punto también está claro, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que si alguien viene y te va a confesar algo y tú dices, yo acá no me puedo meter, porque es mi misma lucha. Yo le voy a decir, mira, yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo ayudar, busca otra persona. ¿Listo? Y si viene una persona y está buscando ayuda de algo que tú no cometes, probablemente tú sí puedas ayudarlo. En vez de señalarlo, que esa es la tendencia. ¿Quitas eso? No, ayúdalo, ayúdalo. Entonces, ayudemos a quienes podamos ayudar y busquemos ayuda de quienes nos pueden ayudar. O sea, si yo tengo problemas con el juego y soy como ludópata y me gusta andar apostando dinero y todo eso, y por ahí un día estos me encontré a un hermano de la iglesia metido en un casino. Yo, ¿qué es que cristiano? Y uno en las mismas, ¿no? Pero después me lo encuentro y le digo, oiga, es que yo lucho con las apuestas. ¿Sí? O sea, él le va a decir, venga, ¿por qué no vamos allá al casino y después hablamos, sí? No, no. Busca ayuda de alguien que te pueda ayudar. ¿Y cómo vas a saberlo? Pues obviamente tenemos en la iglesia unos líderes, tenemos en la iglesia unos pastores que son maduros, que pueden escuchar las cosas que tú les puedes contar y no van a salir corriendo, no te van a mirar mal y podremos orientarte al respecto. Pero otra manera también es conozcámonos, sigámonos conociendo. Con eso podemos saber con quiénes podemos contar para confesarnos nuestras luchas, nuestros pecados. Y finalmente, último punto de aplicación, produzcamos, creemos una cultura de restauración. Yo creo que eso toma tiempo, pero es posible. Yo creo que es posible. ¿Será que en esta iglesia podemos crear una cultura de restauración? De hecho, yo creo que hemos avanzado bastante. Hace años la iglesia no era así. Pero hemos venido creando, pero falta. Por eso digo, ¿será que es posible? Porque lo tenemos que hacer todos. Crear una cultura de restauración. ¿Qué es una cultura de restauración? Una cultura donde lo que más nos interesa es limpiar al hermano. Porque yo también quiero ser limpiado. Hacer con los demás como yo quiero que hagan conmigo. Entonces una cultura de restauración es una cultura de limpieza, donde lo que me interesa es que mi hermano sea transformado y lo quiero ayudar en eso. Y yo también quiero ser transformado y quiero que me ayuden en eso. ¿Qué es lo contrario a una cultura de restauración? Una cultura de condenación. ¿Dónde hago esto? Juicio, juicio, juicio. Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Y si nosotros somos cristianos, somos instrumentos de salvación. Y salvación significa restauración. Ahora sí podemos entender las palabras de Juan cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza sucede por el poder de Dios en el amor de la iglesia. Una última aclaración. Yo no tengo que confesar a una persona todos mis pecados. Si así fuera, tendría que llamarla varias veces al día. Y un día de estos lo va a sacar la piedra. Ya, confiésele a otro, a mí no, estoy ocupado. ¿Sí? No. Cuando dice, y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad,
se refiere a esos pecados que están arraigados en mi carácter y que tienen la tendencia a hacerme andar en tinieblas. ¿Sí? Es decir, si yo cometo algún pecado, pero no es algo que está arraigado, que me hace luchar, que es la piedra en el zapato de mi vida, confiésaselos a Dios. Todos esos pecados, confiésaselos a Dios. Pero ese pecado que tú ya le has confesado a Dios un montón de veces y sigues ahí, y sigues ahí, y sigues ahí, y te lastima el carácter y te lleva otra vez, ahí es donde necesitas al hermano. ¿Amén? Ahí es donde necesitas. Ese limpiarnos de toda maldad se refiere a que tu carácter va a ser limpiado de esa lucha es cuando tú des el paso de exponerte a la luz y de encontrar a un hermano para decirle, estas son mis luchas, necesito ayuda. Amén. Hermanos, que seamos esa iglesia. Oremos para que lleguemos a ser esa iglesia. Oremos para que podamos tener ese tipo de relaciones entre todos. Y yo solo empiezo con esa pregunta. ¿Realmente queremos ser esa iglesia? Yo quiero, porque sé que es la iglesia del Señor. Amén.